Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y espero que estén preparando ya un festejo inolvidable de Navidad en compañía de sus seres queridos. En esta noche tan especial quiero compartirles algunas reflexiones que estuve haciendo desde hace algunos días sobre qué representa Navidad. ¿Qué enseñanzas podemos tener de estas fechas o de esta fecha en especial, ¿no? Porque yo conozco algunas personas que no les gusta Navidad, son medio grinch. Eh, y muchos de ellos pues se pueden argumentar cosas, ¿no? Que Cristo no nació en esta fecha, que ya se volvió una fecha muy comercial, que pues es muy absurdo esto, la gente se pone borracha. Detalles así se ponen a discutir y tratan de quitarle a los que nos gusta la Navidad ese gusto por la Navidad. Yo tengo que reconocer que de manera personal yo era un Grinch hace algunos años. Yo también no veía mucho sentido en festejar Navidad porque tampoco entendía cuál era el sentido verdadero de la Navidad. Y decía yo, no, es nada más para gastar dinero, además terminan de pleito. Bueno, cada quien hablaba o habla el día de hoy según le va en la fiesta, ¿no? Sin embargo, en algún momento en mi vida cambió esa situación y eso fue debido a que logré entender qué es realmente Navidad. Y no importa la fecha en la que lo celebres, ¿sabes? Lo importante es entender el peso que tiene para cada uno de los seres humanos el hecho de que Jesucristo haya nacido. Y es esto lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Si tienen una Biblia, y si no, bueno, pues escuchan, pero si tienen una Biblia, acompáñenme y vamos al capítulo 18 del Evangelio de Juan y vamos a leer los versículos 37 y 38. ¿Les parece bien? Esta porción de la Escritura dice lo siguiente. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Hey, chicos, no me equivoqué. Créanme que no me equivoqué. Muchos han de estar ahorita diciendo, ¿qué? No habla del nacimiento de Jesús, habla de cuando lo iban a crucificar. Bueno, tengo razón, en verdad tengo razón. No es una escritura que normalmente se lee en Navidad, pero es importante lo que Jesús menciona. Jesús menciona ahí, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Como muchos de ustedes saben, Navidad viene del latín nativitas o nativitatis, que finalmente significa nacimiento, ¿no? En este pasaje que acabamos de leer se nos muestra a Jesús a pocas horas antes de ir a la muerte. Ciertamente es lo que narra, pero él menciona algo ahí, y vuelvo al tema, dice, yo para esto he nacido. Y esto es lo que vincula este pasaje directamente con la Navidad. Jesús, Yeshua, bien pudo haber dado una respuesta diferente, y en lugar de referirse a su nacimiento y apuntar la atención a su próximo sacrificio, no lo hizo así. Él deja tremendas enseñanzas con unas cuantas palabras que si las tomamos y las analizamos, que es a lo que voy a pasar a hacer ahora, seguramente vamos a tener un concepto de la Navidad diferente. Fíjense nada más. Primero él dice, yo para esto he nacido. Y esta oración
si la analizamos bien, si la revisamos, si la meditamos, nos golpea contundentemente. Jesús, Yeshua, sabía bien cuál era el propósito de su vida. Impresionante. Conocía perfectamente la razón y el sentido de haber nacido. Muchos de nosotros hoy día, lamentablemente, seguimos atorados con el tema de ¿y para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué se trata esto? Muchos incluso hasta decimos, yo no pedí venir, porque no entendemos que Dios nos mandó con un propósito. Jesús lo conocía bien. Jesús sabía bien para qué había nacido. Jesús no tenía conflicto con su nacimiento. Y mucho más allá que el propósito de despertar esa ternura, mucho más allá de ese sentimiento de nobleza que a veces nos despierta Navidad, el propósito de su nacimiento fue mucho mayor, fue mucho más allá, trascendió toda esa serie de sentimientos. Pregunta para ti, ¿cómo estás el día de hoy con el propósito de tu vida? ¿Podrías decir lo mismo que Jesús? Yo para esto he nacido. ¿O sigues luchando en tu interior tratando de encontrar por qué estás aquí? Navidad es un tiempo en el que deberíamos de sentarnos a reflexionar y pensar, ¿para qué he nacido si es que no lo tengo definido? Porque Dios te mandó con un propósito. Créeme que lo que hace Dios siempre tiene sentido, a pesar de que muchas personas dicen, es que parece que no hay sentido en esto. Todo lo que Dios hace tiene sentido. El que te haya mandado a vivir a este planeta tiene un sentido, tiene un propósito. Y es un propósito que rebasa mucho más allá todo tu pensamiento, todo tu sentimiento. Es mucho mayor. Te trasciende a ti. Tú solo eres parte de lo que Dios va a hacer en beneficio de otros. Y lo va a hacer a través de ti. Otra de las enseñanzas que encontramos, dice Jesús, y para esto he venido al mundo. ¡Wow! El propósito de Jesús no era, he venido a los judíos nada más, o he venido a Palestina nada más. Dice, y para esto he venido al mundo. Es decir, el propósito de su nacimiento superaba las barreras del orgullo nacionalista judío. Adicionalmente, superaba las barreras del poder imperial romano. Es decir, tenía una trascendencia global. Es curioso porque hay quienes les da terror, temor, el venir delante de sus compañeros de clase y ponerse a hablar. Hay gente que no puede hablar delante de un auditorio de, digamos, 50 personas, de 100. Hay gente que siente angustia cuando le paran frente a miles de personas para hablar. Jesús no tuvo esos sentimientos, ¿sabes? Porque el propósito de su vida era global. Lo que él iba a hablar, lo que él iba a hacer, él sabía que iba a ser conocido en todo el mundo. Y no nada más en el mundo, sino también iba a trascender la barrera del tiempo. Iba a ser llevado a miles de años después de que él hubiera nacido y iba a permanecer de forma tal que iba a afectar la vida de millones. ¿Cuál es la esfera de influencia de tu vida en este momento? ¿A ti también te angustia hablar delante de 3, 20, 1000 personas? ¿Te angustia saber qué es la influencia que vas a tener tú delante de otros?
cómo tu vida va a afectar a otros, cómo tu ejemplo, tus palabras, tus acciones van a influir en otros. Te aterra. Si es así, te digo algo, qué bueno, porque vas a cuidar cada cosa que hagas. Y si no sientes ese temor, si no sientes ese terror, entonces tal vez estás en el camino correcto. Todo depende de si, al igual que Jesús, estás viviendo para dar testimonio a la verdad, que es el siguiente punto que voy a tocar y que es otra enseñanza gigantesca. Dice, para dar testimonio a la verdad. ¿Para qué más quisieras vivir tú? Para jalar agua a tu molino, como decimos. Para jalar gente a tu club. Para tener seguidores. Jesús tenía un propósito mucho más alto. Y ojalá y aprendamos de él y tengamos también este mismo propósito. Dar testimonio a la verdad. Y es interesante porque algunas versiones de la Biblia dicen dar testimonio de la verdad. La versión que yo estoy leyendo dice dar testimonio a la verdad. Es decir, la verdad ya existe, yo nada más vengo a dar un testimonio de que esa verdad ahí está. Y es interesante porque al igual que Pilatos, entre pues miles de millones de seres humanos que hemos poblado este planeta, una de las principales preguntas que tenemos es, ¿qué es la verdad? Y esa pregunta la hizo Pilatos también, aunque él la hizo en el sentido de, ¿qué es la verdad? Y se salió, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Y es una discusión, dicen por ahí algunos, bastante antigua. Y aunque la pregunta pareciera ser inocente, tiene unas implicaciones que se extienden y penetran prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Y no nada más eso, sino que es tan importante que filósofos en todos los tiempos y hasta la actualidad se siguen haciendo esta pregunta y siguen disertando sobre ello. Y esto es porque conocer la verdad es tan importante. Conocer la verdad finalmente va a definir quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, en qué creemos, por qué creemos en ello. La verdad es fundamental conocerla, es fundamental. Así que, ¿para ti qué es la verdad? Jesús advirtió en una de las enseñanzas que daba que la verdad la podríamos conocer y al conocerla seríamos libres. Los filósofos el día de hoy hablan de que la verdad se expresa de tres formas, o en tres áreas. La primera es la verdad que es propia de cada cosa. Una silla es silla, y no va a dejar de ser silla, es silla. Esa es la verdad. Es decir, la realidad de que sea silla, cuando decimos eso es una silla, y apuntas a un objeto que tiene esa forma, bueno, pues es una silla, ¿no? No puede ser una mesa, no puede ser un avión, es una silla. Esa es la verdad. Y esta verdad se llama ontológica. Es la verdad propia de cada cosa, de cada individuo, de cada objeto que hay en este universo que conocemos. Pero esta verdad ontológica se ve influida o se ve modificada por otra verdad, que es la verdad lógica, que es la verdad que alcanzamos a través de nuestro razonamiento. Nosotros podríamos decir, esta es una silla, pero para alguien que tiene un razonamiento diferente podría decir, no, este es un barco. ¿Por qué? Porque en mi pueblo lo conocen como barco, no es silla, es barco, ¿no? Y así nos pasó, por ejemplo, durante muchos años, para el ser humano, el planeta Tierra era el centro del universo y todo giraba en torno al planeta Tierra. Después los descubrimientos científicos, las investigaciones,
nos llevaron a decir, no, nosotros giramos en torno a una estrella que se llama el Sol, ¿vale? Y es así como la verdad lógica puede modificar la verdad ontológica. Uh-huh. Y finalmente, atrás de todo esto está una verdad que le conocen como la verdad moral. Y esta verdad moral tiene que ver con nuestro comportamiento. Hay muchas cosas del conocimiento humano que han sido gestadas no tanto por una verdad ontológica y modificadas por una verdad lógica, sino por una verdad moral. Increíble, ¿no? Pero hay cosas así. De repente nos tendemos al liberalismo en las relaciones entre las personas y finalmente lo único que hacemos es vivir en un libertinaje tal que se generan enfermedades, se generan padecimientos de mil tipos diferentes y después nos preguntamos, ¿pero por qué? Pues porque desechamos la verdad moral de que debemos de tener un comportamiento probo. Bueno, finalmente Jesús vino a dar testimonio a la verdad. ¿Cuál era esta verdad? Esta verdad abarcaba los tres aspectos. La verdad ontológica o real de que Dios el Creador existe, aunque pensemos lo contrario. Nos dice la Biblia en la primera epístola de Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De repente queremos enfrascar con método científico y con instrumentos de medición a un Dios que no es físico, un Dios que pertenece a un reino espiritual, que es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos. Pero bueno, como no lo podemos medir, como no lo podemos pesar, como no lo podemos guardar ni meter en un contenedor, entonces Él no existe, porque no lo podemos pesar ni medir. Claro, los hombres medimos la naturaleza, el entorno, y esto pues se sale fuera de nuestro control, no está en ese entorno de la naturaleza que nos gusta medir, que nos gusta pesar, que nos gusta considerar, experimentar. Es así. A Dios no lo vas a demostrar con ciencia. Ni modo. No hay forma de pesarlo, de medirlo y de meterlo en un envase para que lo podamos estudiar. Pero Dios existe, a pesar de que nosotros podamos decir, no, como no lo puedo medir ni pesar, entonces Él no está. La propia Biblia nos dice, mira la creación, todo lo que está alrededor. Eso manifiesta que existe Dios. Marcha todo tan perfecto, tan equilibradamente que funciona, porque Dios está detrás. La otra parte de la verdad lógica, es que para conectar con ese Dios hay un solo mediador, y ese solo mediador es Jesús, no hay otro. Y nos lo dice la propia Biblia en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y también la verdad moral aparece en esta declaración de Jesús, porque la propia Biblia nos dice en la epístola de Efesios, capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es que para esto nació Jesús, para mostrarnos y darnos la oportunidad de reconectar con Dios. Y esto lo explica claramente la Biblia también. En la segunda epístola a Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice en Romanos capítulo 5, versículos 7 al 10, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y estas dos porciones de la Escritura solo apuntan al sentido único que tiene la Navidad. Porque para esto nació Jesús, para reconciliarnos con el Padre, para llevarnos de regreso a casa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos reconciliarnos con Dios si ya Dios dio el paso hacia adelante y trajo a Jesús para reconciliarnos a través de él? Lo que pasa es que la reconciliación empieza con el perdón. Dios ya nos perdonó, pero nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado. Y eso no nos resulta fácil. Y no nos resulta fácil porque tenemos que reconocer que la hemos regado, que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Y reconocer que no vamos a poder quitarlo, que no vamos a poder borrarlo, que no vamos a poder hacer nada para echar fuera los errores que hemos cometido. Es así. A ver, si tú quieres perdonar a alguien, en realidad lo quieres perdonar. Lo que tú tienes que hacer primero es reconocer que la ofensa que cometió contra ti, ahí está, va a seguir existiendo a pesar del perdón. No se va a borrar, no se va a ir. Lo único que va a ocurrir es que lo vas a ver de forma diferente, pero no se va a ir la ofensa, ahí va a quedar, ahí va a estar. Cuando nos acercamos con Dios, nos acercamos para la reconciliación con Él, tenemos que reconocer que eso no se va a quitar. La ofensa ahí quedó, la falla ahí quedó. Tenemos que aceptarlo, nos duela, nos moleste, nos mortifique. Ahí va a seguir, no se va a quitar. El siguiente paso, después de esto, es dejar el deseo de justicia, porque normalmente la justicia, cuando alguien te ofende, la justicia que adoptas es la justicia de la venganza. Quieres que le pase algo malísimo, que le ocurra algo, que le caiga un rayo. Pero dice la palabra de Dios que la justicia del hombre, la ira del hombre, perdón, no obra la justicia de Dios. Dios no vino para juzgar al mundo. Es lo que nos dice en el propio Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no nos vino a juzgar, Él nos vino a salvar. Y retomo otra vez lo que hace un momento decía. Jesús, consciente de todo, dijo, para esto he nacido. Y este es el sentido de la Navidad. Reconectar con Dios, reconciliarnos con Él. Pero no nada más es reconciliarnos con Él. Tú, el día de hoy, ¿con quién te tienes que reconciliar? ¿Con algún hermano? ¿Con algún amigo?
con algún compañero de trabajo, con tu familia. ¿Con quién te tienes que reconciliar? Ese es el sentido de la Navidad. Que te reconcilies, que vuelvas a la relación. ¿A quién tienes que perdonar? La ofensa va a seguir ahí, no te preocupes, no se va a quitar. El siguiente paso es la gracia. Una vez que decides perdonar, lo que sigue es la gracia, no puede haber justicia. Porque la justicia no obra en la ira del hombre. La justicia de Dios va a obrar en la gracia que tengas tú para con otros. Así como Dios tuvo gracia contigo. ¿Y qué es la gracia? Bueno, dicen por ahí, justicia es darte lo que te mereces. Misericordia es no darte lo que te mereces. Pero gracia es más elevado, porque es darte lo que jamás podrías merecer. Y así es que si tú tienes a alguien que dices, jamás lo voy a perdonar, eso nunca, tal vez es tiempo de que tomes el sentido de Navidad en tu vida, te reconcilies. ¿Por qué no volteas hacia lo que ya ha ocurrido en tu vida y checas en qué área tengo que reconciliarme? ¿En dónde Navidad no ha llegado? Y que no sea esta Navidad solo un evento más en donde va a haber buena comida, buena bebida, buen bailongo, buena fiesta, y que los dolores sigan dentro de tu corazón y en tu vida. ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no te apropias del sentido que tiene Navidad? Al final, lo único que te quedaría sería nacer de nuevo, tener una nueva vida, y también eso te lo da Jesús. Dicen Romanos que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Y serás salvo de qué? De tu vana manera de vivir, ¿no? Hay una porción de la Escritura que así lo dice, la vana manera de vivir que heredaron ustedes de sus padres. ¿Por qué no te das esa oportunidad? Dile, Cristo, te doy mi vida. Sé tú el Señor. Yo no puedo controlar esto. Y que Navidad sea ese nacimiento tuyo en esta ocasión. ¿Vale? Que venga a tu vida este sentido de Navidad, que no tiene otra dirección, sino reconectar con Dios, con su amor. Porque solo así podrás amar a los demás. Te podrás amar a ti. Reconciliación. Esa es la clave. Les dejo para que puedan cenar. Un abrazo a todos y bueno, que venga la fiesta. Nacer de nuevo, bien vale una fiesta, ¿no? Festejemos Navidad, reconciliados con Dios, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos y con nosotros mismos sobre todo, ¿vale? Un abrazo y que la pasen bien. Chao.